Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. Los pacientes de diabetes se enfrentan a una situación delicada que puede tener consecuencias graves. Según los datos, 25.000 personas fallecen al año en nuestro país por esta enfermedad, que en la actualidad padece el 14% de la población, lo que afecta a casi 6 millones de personas, de los que apenas 4 son conocedores de su enfermedad. El endocrino y especialista en nutrición, el doctor Luis Francisco Santiago, centró su participación en las jornadas en el cuidado del pie para personas que padecen diabetes y las recomendaciones que han de tener en cuenta para evitar llegar a tener un pie diabético, una complicación crónica muy grave para quienes sufren la enfermedad. Una enfermedad a nivel de asistencia sanitaria la consideramos importante en base a una serie de factores, fundamentalmente la frecuencia con la que aparece. Entenderán que enfermedades poco frecuentes, que sean muy poco frecuentes, pues les damos menos importancia que aquellas que lo son. Damos importancia a aquellas enfermedades que producen mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha molestia. Aquellas que provocan mucha dependencia en las personas. Aquellas enfermedades que también tienen una alta mortalidad. Y, obviamente, como estas cosas cuestan dinero, recursos económicos, pues también suponen unos costes tanto directos para el sistema sanitario como indirectos que los tiene que pagar el paciente o la familia, pues también tienen importancia. Y luego que sean enfermedades que se puedan prevenir. El pie diabético, como les voy ahora a mostrar, pues cumple todas estas características de una enfermedad que hay que darle importancia. En la definición, a nivel científico y médico, pues solemos definir por consenso cosas para saber de qué hablamos y todos tengamos un vocabulario común. Ahí ven unas imágenes de lo que serían unos pies diabéticos, que es precisamente a lo que no queremos llegar y lo que queremos evitar. Pero digamos que lo importante es pensar que un diabético puede llegar a tener un pie diabético siempre que su diabetes esté mal controlada. Y mal controlada significa que durante muchos años sus niveles de glucosa estén muy altos. Ese es el primer factor fundamental. Esto va a hacer que a nivel de los nervios de las piernas, estos nervios empiecen a no funcionar bien, a no mandar información adecuada al cerebro y dejemos de percibir sensaciones como el dolor, y también va a influir en los vasos que van a los pies. Van a hacer que estos vasos pierdan calibre, que cada vez pase menos la sangre, llegue menos sangre, tengan menos oxígeno, y esto va a dar lugar a lo que se llama un pie de riesgo, un pie que puede en algún momento convertirse en un pie diabético. Eso sucederá si sobre ese pie pues concurren traumatismos, deformidades. Entonces, la importancia viene dada porque, como ya saben ustedes, la prevalencia, la incidencia de la enfermedad, la frecuencia es muy alta. Es decir, hay un alto porcentaje de pacientes con diabetes. Y en estos pacientes con diabetes, según estadísticas, pues entre 20 a un 30% van a tener un pie diabético. Y el problema de la diabetes, lejos de ir a menos, pues a nivel mundial se va a incrementar con los años, llegando hasta aumentar un 51% para el 2045 y donde nosotros vivimos en Europa hasta un 15%. Quiere decir que si no cambian las circunstancias debidas al estilo de vida, somos países muy sedentarios, con muy malos hábitos de vida dietéticos, y eso va a conllevar a que aumente sobre todo la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. ¿Por qué es importante también? Pues porque, lo que decíamos, el porcentaje de diabéticos que desarrollarán una úlcera muy grave, es decir, tendrán osteomielitis que afectará al hueso en un porcentaje también importante del 15%, y un porcentaje importante del 15% también tendrán una amputación. Estas amputaciones serán a nivel por encima de la rodilla o por debajo en el 50%. Imaginen el grado de dependencia que eso va a ocasionar. También
el 50%, la mitad de ellos, en menos de 5 años, volverán a tener una segunda amputación. Y la mortalidad, otro factor importante, la mitad de ellos van a morir en 5 o menos años. Este grado de mortalidad, comparado con otras enfermedades, como puede ser el cáncer de mama, enfermedades hematológicas, etcétera, pues tiene una mayor mortalidad que ese tipo de enfermedades. En cuanto a las amputaciones, bueno, aquí en Castilla y León, que es lo que está señalado con la flecha, pues estamos un pelín por debajo de la media de España. Tenemos unas altas tasas de amputación, que eso es algo importante, aunque han ido disminuyendo con el tiempo. Aquí en este fondo tenemos la casuística nuestra de Zamora, de los años. El año pasado, pues en el hospital se hicieron 7 amputaciones. No contamos aquellos que hemos tenido que mandar al servicio de cirugía de Salamanca. Otro factor que da importancia a la asistencia sanitaria es el coste. El coste de la diabetes en todo el mundo se habla de unos casi 800.000 millones de dólares. Hagan la equivalencia a euros, que es más o menos parecido. Eso solo en el año pasado. En España, aproximadamente unos 5.000, 6.000 millones de euros se gastan en tratar a los pacientes con diabetes y casi 1.000 millones de euros se van en tratar complicaciones crónicas como el pie diabético. Por lo tanto, todo ello hace que sea muy importante tener en cuenta esta complicación crónica de la diabetes. Y un hecho que hay que tener, este dato que lo da la Fundación Internacional de Diabetes, tiene en cuenta a todo el mundo, es decir, que englobados todos muchos médicos generales no conocen los signos de cómo se empieza a desarrollar un pie diabético. Afortunadamente, en países más desarrollados, pues nuestros médicos de atención primaria sí lo conocen. Entonces, lo que les decía anteriormente, es muy importante que esa alteración de los nervios por el mal control de la diabetes durante años va a hacer que los nervios se alteren y no se empiecen a tener atrofias musculares que van a deformar los pies. Una cosa muy importante que es la pérdida de la sensibilidad, hasta tal punto de que un diabético, si no tiene sensibilidad, puede estar rozándole el zapato, no dolerle, no enterarse, o puede tener un objeto dentro del zapato y no darse cuenta y caminar con él, con las lesiones que puede ocasionar. También tiene alteraciones en la piel, que hace una piel seca, fácilmente macerable. Y es así como suele empezar a formarse una úlcera en el pie. Es decir, se forma un callo, sangra y se ulcera y se empieza a extender la infección hacia adentro, llegando hasta el hueso. Entonces, para intentar diagnosticar sobre todo lo que llamamos pie de riesgo, que luego hablaré de ello, tenemos técnicas a veces tan sencillas como explorar los pies de los pacientes. Nosotros en consulta, cuando nos envían los pacientes con diabetes, una de las exploraciones básicas es verle los pies, mandarles quitarle los zapatos, los calcetines y explorarles y valorar la sensibilidad. Con una cosa tan sencilla como es un filamento y saber si lo detecta o no. Si al doblarse no lo detecta, es que ese paciente ha perdido la sensibilidad y tenemos que empezar a tener cuidado con ese paciente. Otra cuestión es preguntarle sobre si tiene dolor cuando camina, cuando anda, que nos indicaría que puede estar empezando a tener obstruidos los vasos de las piernas y empieza a aparecer eso que mucha gente dice que cuando camina se tiene que parar, vuelve a andar, vuelve a tenerse que parar. Es lo que la gente puede conocer como el síndrome del escaparate, que tiene que tantos metros y pararse hasta que se le quita el dolor. Eso también nos va a llevar a tener que vigilar los pies de esos pacientes. Hacemos exploraciones muy sencillas como tomarles los pulsos, la presión arterial tanto a nivel de los brazos como de las piernas, y con todo eso tenemos lo que llamamos una valoración del pie, es decir, catalogamos el riesgo de esos pies.
De tal manera que si no tiene ni alteración vascular ni alteración neurológica, pues con una vez al año que lo revisemos es más que suficiente. Si tiene cualquiera de las dos alteraciones, bien que ya los nervios estén alterados o bien que no tiene buena vascularización, pues ya hay que revisarlos cada menos tiempo, cada 6-12 meses. Si tiene cualquiera de ellas con un pie que lo vemos que está deformado, un pie cabo, un pie demasiado valgo, con muchas callosidades, etcétera, pues hay que revisarlo ya cada menos tiempo. La idea de esto es evitar que aparezcan úlceras que no hayamos detectado y que llegáramos a estas situaciones pues que a veces vemos y que nos llevan a realizar los cirujanos vasculares o los cirujanos generales a tener que realizar amputaciones que pueden ser o menores si solo afectan al pie o mayores cuando están por encima del pie. La reducción de las amputaciones se ha conseguido en muchos hospitales creando lo que se llaman unidades del pie diabético, que fundamentalmente lo que han conseguido es reducir las amputaciones mayores, estas las que se hacen por encima del pie. Pero seguimos teniendo un gran porcentaje de amputaciones, demasiadas. Y la pregunta es, ¿esto se puede prevenir? Pues la respuesta ya les adelanto que es que sí. Por lo tanto, hay que situarse en este escalón de arriba, es decir, no quedarse en lo de quiero hacerlo o no sé cómo hacerlo o trataré de hacerlo o puedo hacerlo, sino que sí se puede. Es decir, que sí hay medios, tanto por parte de los pacientes como de la familia y como parte del personal sanitario, para conseguir lo que se llama prevención primaria, es decir, que el paciente diabético no tenga la complicación de un pie diabético. Pero antes de esto, decirles que para tener un pie diabético hay que ser diabético, y si no se es diabético no se tiene un pie diabético. Y antes de eso habría que prevenir la aparición de la diabetes, que es estilo de vida, ejercicio, adecuada alimentación, etcétera. Y eso se consigue con algo que se llama educación sanitaria, que es algo en lo que fallamos mucho el sistema sanitario español, como otros sistemas sanitarios, no solo el español, en que no se hace una buena educación sanitaria para prevenir enfermedades. Y esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que hablamos, pero que lo hablemos no quiere decir que ustedes nos escuchen. Y si nos escuchan no quiere decir que ustedes nos comprendan, porque a veces hablamos y no nos entendemos, que es algo que tenemos que conseguir, que los médicos, el personal de enfermería, etcétera, nos hagamos entender por ustedes y que estén de acuerdo con que lo que les explicamos y que lo lleven a cabo y que mantengan lo que les digamos que tienen que hacer para evitar las complicaciones. ¿Y qué tienen que hacer? Pues lavarse los pies a diario con agua tibia y jabón, secarse bien entre los dedos fundamentalmente, examinarse siempre los pies, un buen corte de uñas, cremas que humedezcan bien el pie, excepto en los dedos, y uso de medias y calcetines claros. ¿Qué no hacer? Caminar descalzo, tener entre los dedos que estén húmedos, no mantener los pies en remojo más de 5 minutos, no usar callicidas y no usar medias que compriman hasta la rodilla. Entonces, esta exploración que nos corresponde a nosotros, preguntar a usted cuando viene a la consulta y hacer una serie de exploraciones. Aquí me voy a entretener poco. Con esto, ¿qué pretendemos? Identificar lo que se llama el pie de riesgo. ¿Ven este pie? Es un pie muy cabo, es decir, se apoya más en estas zonas, ya hay unos dedos en garra, con lo cual estas deformidades, si este pie es una piel muy atrófica, este pie, si ha perdido la sensibilidad, es decir, la sensibilidad muchas veces los pacientes con diabetes, con años de evolución, de mala evolución, pueden contar que tienen hormigueos, calambres, por el día o por la noche. Entonces, eso ya es el comienzo. Y cuando ya no notan nada, estos puntos pues pueden acabar ulcerándose. Entonces, lo que les comentaba antes de la inspección diaria, es importante que si un paciente, porque tenga dificultades para explorarse, pues que lo haga su pareja, sus hijos, las personas que estén alrededor, que tengan una buena visión y que sean capaces de observar ese pie, porque si el paciente en sí, por dificultades de movilidad o de visión, no puede vérselo, pues difícilmente
puede cuidarse. Tener cuidado también con las temperaturas. Recordar que es un pie que no tiene buena sensibilidad, por lo tanto se puede quemar porque no detecta bien la sensibilidad térmica. Muy importante el calzado. Siempre deberían antes de ponerse unos zapatos, meter la mano dentro de ello, moverlo para sacar cualquier cosa que se hubiera podido meter en esos zapatos de cualquier manera, un poco de arenilla, de tierra, cualquier cosa. Cambiarse a diario los calcetines, eso ya habíamos hablado de las medias elásticas que no sean que sean a no ser posible a nivel de la cadera. El corte de las uñas tiene que ser en línea recta. Muy importante el acudir a consultas de podología. Por desgracia, el sistema sanitario nuestro todavía no oferta a los diabéticos asistencia podológica, es decir, la posibilidad de ir al podólogo. Solo que yo sepa, en Cantabria lo tienen esa prestación sanitaria. En otras comunidades autónomas están en trámites con sus respectivos parlamentos y debería ser algo que todos los diabéticos deberían tener asistencia podológica para ayudar al cuidado de sus pies. El calzado es algo muy importante, que sea lo suficientemente ancho, evitar zapatos estrechos que compriman, que den lugar a rozaduras. Hay que valorar cómo es la pisada de ese paciente para evitar malas zonas de apoyo. Buscar un calzado que tenga también que no demasiado tacón y lo mismo, evitar que aparezcan úlceras, que aparezcan callosidades. Y esto lo hacen muy bien en las consultas de podología, pues con los podogramas, es decir, detectan la huella de pisada, qué partes están pisando bien, mal, y con plantillas de descarga y con otros métodos que tienen, pues ayudan a prevenir la aparición de úlceras. Por lo tanto, idea para llevarse a casa es cuiden sus pies, trátenles con cariño, míreselo a menudo. Y por mi parte, no tengo más que contarles. Gracias por su atención. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.